terminamos ahora un momentito con el tema del mercado, José, que estábamos el mercado, quiero decir que había Santi. 7 proyectos, creo recordar que eran 6 o 7 proyectos. Sí. Cada partido había propuesto a una empresa que al mismo tiempo de hacer un presupuesto hacía la idea y estudio de detalle del proyecto. Y entonces, como no se ponían de acuerdo porque cada uno tenía su idea de proyecto, al final salió el que nadie apoyaba en principio porque era el que ningún partido tenía suficiente interés en él. Y entonces eso lo que ha dado, y se pueden ver porque están ahí, no se pueden tirar los proyectos, estarán ahí, se puede ver que es el peor de todos los resultados. Y esto a mí me lo ha dicho gente que estaba en la corporación en aquel momento, que aún están vivos. El que realmente me lo ha dicho a mí, desgraciadamente, se ha muerto. Bueno, pues pero que era el concejal de urbanismo en aquel momento. Bueno, pero en todo caso, quiero decirte que a veces se coge el peor de los resultantes en función de la ideología política o de los intereses, entre comillas, políticos. Intereses que yo quiero que lo haga aquella empresa o yo quiero que lo haga aquel estudio. Yo supongo que esto sale un concurso, quiero entender que sale un concurso. Yo no sé si lo que dice Interview es cierto, de que no sale un concurso, de que se le adjudica no sé quién. Bueno, es que en este momento, ¿qué pasa? ¿Qué dices tú de Interview? No, digo que Interview dice que pues, se han contratado unas fiestas y yo, desde luego, primero presunción de inocencia para todo el mundo. Pero cuenta porque no sabe, cuenta lo que hay. Bueno, pues el tema parece ser, esto está ahí en las páginas sociales y está en la revista. Yo la revista no la he leído porque está agotada en otros establecimientos. Pero bueno, a ver, el tema parece ser que es la contratación de las fiestas, que se ha contratado por un importe y que la persona o empresa que lo ha contratado que no tenía la suficiente calificación. Yo entiendo que nadie podrá hacer eso porque se juega un poco, primero su prestigio personal y segundo juega pues con la legislación vigente. Supongo que eso estará penado por ley. 630.000 euros. Yo no puedo opinar porque me enteré al llegar aquí por la mañana. Cuando hablé contigo me enteré, no sabía ni que había salido. A ver, vamos a ver, yo de comentarios tampoco quiero hacer noticia, pero cuando sale en un medio de comunicación, claro, supongo que es una noticia. Pero esto viene un poco a colación de lo que estábamos hablando. Yo creo que hay que sacar un concurso, ese concurso lo ganará el proyecto que se presente, de los que se presentan. A lo peor no se presentó ningún estudio de Ferrol, porque en Ferrol ahora ya hay pocos estudios también que estén funcionando porque no hay obra. Entonces yo no sé si hay algún consorcio de algún sitio. No, en Ferrol siguen funcionando muchos estudios. Bueno, digo, el hecho de que estén los pobres con el agua al cuello no quiere decir que no estén aquí muchos profesionales. Yo creo que si los de Ferrol lo presentan tampoco tienen que tener puntos a favor ni puntos en contra. Los de Ferrol y los de Coruña y los de Santiago y los de Lugo... Pero es que se presentó algo para el proyecto de la Plaza de España, para los jardines que están haciendo ahora con otro presupuesto también tremendo, el cierre de la Plaza de España. ¿Eso hubo un concurso público? Pues supongo que tiene que haberlo, porque si estamos hablando de por encima del 1.000.000 y pico de euros de inversión... ¿Y el concurso qué sería? ¿Del estilo del de las fiestas que estás comentando tú? Hombre, yo quiero entender que las cosas se hacen con la mayor de las legalidades. Primero, porque yo no tengo por qué sospechar que haya intereses espurios de parte de ningún político, pero entiendo que además en los ayuntamientos la legislación vigente tiene que velar por ella el secretario municipal o persona en quien delegue. Hay servicios jurídicos que tendrán que decir si es o no es legal. Es cierto que como hemos visto ya tantas cosas, pues que a veces el ciudadano de la calle pues ya empieza a desconfiar de todo. No, pero siempre mi planteamiento es, si hay una ilegalidad, lo que pueden hacer, si de verdad se ha detectado esta ilegalidad, denunciarla en el juzgado. Vayan ustedes al juzgado. Yo creo que la persona que se considera afectada debe denunciarla en el juzgado. Claro. Entonces, si de momento no hay denuncias en los juzgados, por lo que digan unos u otros interesados o menos interesados, y lo que se pueda pensar, o cada uno puede tener sus pensamientos, yo desde luego a mí las personas a las cuales conozco que están gobernando en este momento, yo no tengo la más mínima duda que son gente inteligente, son personas inteligentes. Y una persona inteligente no debe de caer en la tontería de hacer algo ilegal, porque eso al final le repercutirá en su carrera política. Y, hombre, yo creo que la gente de la política no va para hacerse rica en general. Hay casos que están condenados, hay el caso Gürtel, el caso Eres, tal, y como oyes tantas cosas, pues ya estamos pensando en que todos somos malos. Yo creo que algunos somos malos, otros somos buenos, y otros ya, desgraciadamente, en Ferrol, muchos medio pensionistas, o ya pensionistas completos. Pero mira, ha venido muy bien. Pero la presunción de inocencia tiene que imperar siempre, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, yo digo que a veces los proyectos que se ejecutan son los peores, porque desde luego yo digo, y lo mantengo, y lo he dicho hace 13 años, el peor de los proyectos que se podía hacer en el mercado fue el que se hizo, y esto está constatado por los distintos grupos que intervinieron. Y el de la Plaza de España yo creo que no se podría hacer peor. Bien. Yo creo que no se podría hacer peor. Y desde luego, yo que he viajado bastante para aprender, porque yo soy en principio una persona que me gusta viajar y ver otras cosas, yo digo que he visto en muchos países cómo se trabajaban 24 horas al día en obras civiles,
en obras de infraestructura civil. Bueno, aquí no nos vamos a meter con la calle del Sol, claro. Y Bueno, todo lo que ha sido todo el adoctrinado. Claro, pero ¿sabes y todas cuál es el estas problema? Mira, la historias. calle del Sol la han dirigido unos técnicos municipales, porque el señor concejal de urbanismo puede ser un inepto, o el señor concejal de urbanismo actual, el anterior, el siguiente o el prosiguiente. Pero los técnicos municipales son los que tienen que velar por la calidad de las obras. Bueno, entonces... Pues entonces tendremos que a 6 veces veces estamos hablando mucho de los políticos y poco de los técnicos. Pues vamos a hablar de los técnicos también. Yo creo que hay que hablar de los técnicos municipales, que son los que tienen que velar por la calidad de las obras. Yo he dicho, y lo he comentado en privado y lo puedo hacer en público, que he visto una obra que se ha ejecutado que ni yo sería capaz de hacerlo mejor. Y yo tengo empresa de construcción también. Nunca me han pedido un presupuesto, afortunadamente. Porque si no, a lo mejor hasta desconfiaría que no me lo querían dar. La Plaza del Callao. La Plaza del Callao, que ha sido un desastre en su momento, y aquellas ondulaciones que había, que parecían un homenaje al surf de la Plaza de Pantín, se ha ejecutado una obra excepcional por una empresa, que exactamente no sé ni cómo se llama, excepcionalmente. Esa empresa ha hecho también el crucero de Canido, y tengo que decir que excepcionalmente. Esa empresa ha hecho las calles adyacentes, excepcionalmente. No sé si está haciendo la calle Alonso López de la misma empresa, creo que no, porque hay una demora tremenda. Yo tampoco sé el por qué es esa demora, lo sabrán los técnicos municipales. Santi. Pero esa empresa casualmente no está haciendo la Plaza de España. Pero cuando una empresa deja la calle del Sol así, tiene que haber un responsable y tiene que pedirse los técnicos tiene que haber alguien detrás, claro. Y los técnicos municipales, y hay que responsabilizar a los técnicos. Los mismos que firmaron la recepción del mercado de la Magdalena cuando estaba asqueroso, lleno de chorretes y con todas las rosetas levantadas. Bueno, ¿y qué os parece lo del parque al aire, que hayan tirado la muralla del parque? A mí muy bien. A mí también. Hombre, conceptualmente el diseño... A mí también, abrir un poco el parque, no tenerlo cerrado. Sin embargo, a mí me parece muy bien... Si tú me lo puedes decir, yo se lo digo a mi mujer, porque está preocupada por los nietos, qué va a pasar con los pavos reales. Porque si está todo abierto, los pavos reales se irán. Bueno, no lo sé, si porque ya salían. Yo de todas formas te voy a decir una cosa. Mira, la Casa de Campo en Madrid está abierta, el Parque del Retiro está cerrado. A mí me gusta más el Retiro que la Casa de Campo. Bueno, sin embargo, el Parque del Oeste está abierto. Bien, por eso te quiero decir que yo no sé si bien o mal. Yo no sé si bien o mal. Sí. Yo lo que digo, que conceptualmente el diseño que he visto, gráfico en la prensa, porque a lo mejor no he tenido interés en ir a verlo allí, sino supongo que estaría a exposición pública, porque las obras públicas deben estar a exposición pública para que se pueda alegar. Yo he visto el de la Plaza de España, he puesto mis dudas de que se fuese a realizar y de hecho no se realizó. Bueno, pero vamos a hablar ya no solo de obras, si me vais a perdonar un momento, vamos a hablar de pequeñas cosas que podían dar cierto confort a la ciudad y ayudar a la ciudad y que sin embargo lo hacen, pero parece que peor imposible. Hablabais del cuello de botella de la calle de la Plaza de España, que ha perjudicado mucho, pero acordaros que este verano, nada más y nada menos, que se bloqueó en las fiestas el muelle porque pusieron ahí todos los chiringuitos de las atracciones y todo esto. Con lo cual, todas las personas que venían a Ferrol se encontraban con un auténtico Hay decisiones que se toman aquí que yo creo que las piensan en La Coruña. Bien, ¿cómo creéis esto? ¿Cómo veis esto? Mira, yo la verdad de obras, no es como mi compañero José que entiende mucho, yo no entiendo mucho de obras y de las obras me quedo... Yo vine un poquitín a hablar del comercio y de lo que afecta al comercio. Sí. Y entonces igual estamos pasando un poquitín por aire, pues por el aire que nos desde la hora, de por qué no tenemos, de por qué en el centro de Ferrol no se puede aparcar y no ponemos una hora, de por qué eso está todo tan embotellado, entras por el muelle y está mal, entras por la calle del Sol está mal, entras por el Carril está mal. Yo vine un poquitín, no a corregir a empresas constructoras porque no es mi tema. No, pero dime una cosa, efectivamente, claro. Es verdad, entonces, ¿qué podíamos hacer? Que era lo que hablábamos el otro día. ¿Qué podíamos hacer por parte del ayuntamiento? ¿Qué podría hacer para ayudar un poco a dinamizar eso? Sí, efectivamente. Porque tú dices, el aparcamiento fundamental. Tú has hablado ahora de la Plaza del Callao. Pues eso es un buen referente. Es un buen referente que, efectivamente, cómo se soluciona un problema. ¿No? Cómo hablar de lo que se hace mal tampoco es bueno. Hay que decir también lo que se hace bien. Y lo que ha quedado bien ejecutado. Esa es la del Callao. Te lo digo yo que estamos de acuerdo, efectivamente. Pero a mí me parece increíble, por ejemplo, que una tienda como la vuestra de electrodomésticos, que no hay ninguna en el centro de la ciudad. Y las pocas que queden no van a venda, cerrar también. porque hay mucha gente que no se va al campo y hay mucha gente que no se va a Carrefour. Sí. ¿Es posible que hayan bajado tanto las ventas como para que hayáis tenido Bueno, que fíjate, cayó mucho, el mercado de venta de electrodomésticos cayó 7 o 8 puntos, pero es que aparte ya del mercado nacional, creo que es cierto que estamos en quiebra, porque realmente estamos en quiebra, fíjate lo que acaba de pasar con Fagor, fíjate cómo están los fabricantes. Aparte, a eso hay que sumarle la particularidad de Ferrol. O sea, son dos cosas que se juntan, ¿no? Cómo está el mercado, cómo está la cosa y cómo está aquí.
Yo llevo 29 años en el negocio. Cuando yo empecé a trabajar, acordaros de Telestar, acordaros de Portela, acordaros de Gemi Bazar, acordaros de Butano Callao, acuérdate de Tony Carnaval, acuérdate la de gente que se ha quedado por el camino. Yo creo que es la última tienda, el último, exactamente. Eras el último. Soy el último, efectivamente, el último en cerrar, sí. Y fíjate que había. Y fíjate que había una buena conglomeración de empresas de electrodomésticos, y no hay. Y fíjate, hombre, que antes hablamos de la primera reconversión, de la primera crisis. Yo en los 29 años que llevo ahí nunca recuerdo la calle como la recuerdo ahora, nunca. Vacía, nunca lo recuerdo igual, nunca. ¿Sabes que hubo reconversión naval, pero no hubo reconversión comercial? Justo. Los gobiernos nunca apoyaron la reconversión comercial. Nunca jamás. Ni por parte del ayuntamiento se le dijo a nadie, a ¿Tú ningún qué comerciante, qué le que no iba a pagar licencia para hacer una reforma. Hombre, pues mira, sería muy importante regularizar el aparcamiento. Yo creo que sería fundamental poner la hora en Ferrol. Habría que ponerla ya. Que los residentes tengan su sitio para aparcar, pero que la gente se pueda acercar pues 15 minutos, media hora, una hora, que haya ese flujo de coches, ese flujo de gente. Y que se ponga la hora ya, yo creo que es bastante importante. Pero fíjate, es que estás hablando de poner la hora. Sí, yo también, sí, soy partidario de la hora. Hombre, claro. Ningún gobierno en los últimos 33 ¿Ha hablado años de eso? ha querido ponerla. No, claro. Han hablado para decir que no. Y este ayuntamiento ha dicho que no. Bueno, en este momento... Este alcalde ha dicho que no lo iba a poner. No, con lo cual, 2 años que no se va a poner porque él lo ha dicho. Y es el que manda, en principio. Pero te voy a decir una cosa. Es que estamos pasando por alto una obviedad. Que es que quieren sacar todos los coches del centro. Es a lo que vamos. ¿A qué le ponemos la hora? Sí. Lo que le tendremos que poner es cierre a la ciudad. No, es que una de dos. Porque mira, yo he estado en Toledo, como habréis estado vosotros. Yo he estado en Segovia. Yo he estado... peatones. ¿No? Y hay peatones y hay coches. Claro, los coches circulan. Los de los residentes circulan. Tienen un mandito, pero es que en Santiago si no hay que ir a Toledo. Pero es que el gran error no será la peatonalización. Pues ese es no el gran error. Es que es el gran error, es el gran error. Oye, pues ninguno Yo lo no he dice. oído a nadie que me haya hablado bien de la peatonalización, ni siquiera los pensionistas. No, ahora sí, los bares. ¿Por qué? Tampoco. Porque están en este momento cerrando las Mira, calles. si da vergüenza, mira. En verano estuvo muy bien. En verano tuvo no hay suerte. una ley de terrazas, Pero no, hombre, por Dios. cuando Si la las- gente no sabe cómo tiene que poner una terraza. Si además- Se han cortado la calle Claro. para que se pongan sillas en la calle y no hay una ley de terrazas. No pueden poner unos paramentos que te... Pero perdona, eviten el José, viento, no ponen ni las ni sillas. unos A las toldos. 5:30 de noche no hay ni sillas. O sea, la Eso calle está que te- cortada y no hay ni pero sillas, si no hay ni además- terrazas. Pero si además aquí ya se sabe que no llueve casi nunca en Ferrol, pero cuando llueve, llueve de verdad. Claro. Y solo llueve 200 y pico de días al año total. Por lo Tiene tanto, esas terrazas a lo 365. mejor un poco circunstancialmente, pero es que tampoco. Pero mira, en todas las ciudades del mundo hay terrazas. Pero en todas las ciudades del mundo hay un reglamento. Y en todas las ciudades del mundo están acogedoras para el público, porque si tú vas a una terraza que vienen los vientos por todos los lados y que el agua en un toldito que no se sabe ni si es legal o no, cae el agua porque absorbe tal, hay que hacer algo de alguna manera. Mira, Y tienes que tener un aliciente para venir a una terraza. en La Coruña a mí me Pero fastidia vale. mucho poner ejemplos de La Coruña siempre, ¿no? Pero lo pongo por lo más próximo, porque yo conozco otros sitios como todos nosotros, pero bueno, Sí, La Coruña, sí. casi todos hemos ido. Para bien o para mal, nuestros clientes han ido a Coruña a ver los precios de las cosas y paseamos algunos por La Coruña y otros por otros sitios. La Coruña es la Plaza de María Pita, que es una plaza preciosa. Hombre, no es la Plaza Mayor, ni es la Plaza de la Valladolid, bueno, es bonita, pero bueno, es sí. una plaza bonita, Sí. ¿no? Vamos a decir que es bonita, como mínimo, y bien conservada. Regularizaron el uso de terrazas de aquella manera de que es casi la prolongación del establecimiento, porque es un sitio cerrado, cristalado y tal. Y el ayuntamiento subvencionó esas terrazas. Es decir, no solo dijo qué parámetros había que seguir para unificar un poco el sentido de las propias terrazas, que forman parte de la plaza, y es una plaza muy fotografiada, ¿no? Porque La Coruña recibe sus visitantes, como recibe Ferrol. Lo que pasa es que allí hay una normativa que les ha obligado a hacer algo y les ha subvencionado y no les ha cobrado licencia y les ha facilitado las cosas. Aquí, desgraciadamente, no lo hay. Todos los establecimientos de hostelería se quejan de que no tienen una normativa clara. Bueno, pues yo no le estoy echando la culpa a este gobierno, que solo lleva 2 años y a lo mejor no le dio tiempo. Estoy echando la culpa a que en 30 y tantos años no ha salido una normativa de terrazas. Y la terraza no es un invento de estos 2 últimos años. La terraza es un invento de toda la vida en la hostelería en unos meses determinados, claro. Salvo que lo hagas fijo, Y entonces si lo haces fijo, quiero decir, acorde con tus tal, el ayuntamiento ingresará, supongo, pues unos pagos, porque son más metros cuadrados, y os recuerdo que ahora no sé, porque ahora las cosas valen poco, pero el metro cuadrado en la plaza, en la calle Real valía 1 millón el metro cuadrado. Bueno, pero si ahora... a ti te dejan hacer una terraza de 20 metros, pues te han facilitado el tener 20 millones. ¿Y han bajado mucho ahora, por ejemplo, los precios? ¿Han bajado mucho los precios de los alquileres de los locales? Hablo de la calle Real, Hombre, yo Por creo ser que ha la más bajado, pero bueno, emblemática. tú estarás más Pues informado. mira, que yo te tienes puedo más decir que lo que claro. han bajado es lo siguiente, mira,
que hasta hace muy poquito nunca había un plan... La fama de Caro sigue teniendo. Sigue teniendo fama, por eso todo el mundo digo, dice, ¿verdad? tiene que bajar los precios que están cerrados. Eso solo es la fama, y os Sí. voy a explicar por qué. Sí. Porque los últimos 5 bajos que han quedado cerrados en la calle Real no se han vuelto a abrir. Y cada vez que cierra un bajo no se vuelve a abrir. Entonces, volvíamos a lo de antes. Tú que has sido un comerciante de la calle Real toda la vida, te das cuenta que todos los bajos que van quedando cerrados ahora no abren. Pero la Con lo gente cual, dice el que que no abren amenaza... porque son muy caros. No, eso es mentira Es que por totalmente. eso digo Eso es yo. mentira totalmente, porque cada uno que se ponga en el pensamiento del dueño del bajo. ¿Tú alquilarías por menos de lo que pides o no alquilarías? Alquilarías por menos. Claro. Te adaptarías al mercado. Pero depende de cuánto sea el menos, porque hablaban de... Tú estás Bueno, de hecho, has hablado Pepa, del de Zara, de hecho, ¿no? Pepa, fíjate. Que Bueno, son yo tuve 35, 40.000 yo tuve euros. 35 bajos alquilados en el centro de Ferrol. Bien. 35 bajos. De hecho, fíjate 7, que- 8, 10 eran en la calle Real. Sí, sí. Y había unas rentas en aquel momento adecuadas a aquellos momentos. Hoy, yo de bajos que tengo, he bajado 7 veces la renta. Y algunos se van y me dicen, y ya no te pido descuento, es que me voy porque no me cubre tener abierto. Y este es un bajo de la calle Dolores que se llamaba Berta, Bien. que vendía cortinas. Es un bajo de 200 metros que pagaba 900 euros. Y da a la calle Dolores y a la calle Real. Y sí puede haber bajos de atrás, de... A ver, espera un segundo. Me dices que ese bajo que daba a la calle Dolores y a la 200 calle metros. Real son 200 metros Y pagaba de bajo. 900. Te pagaban 900 Sí, euros. sí. Y Sargadelos, cuando estuvo ahí hace 30 años, pagaba de aquella 250.000 pesetas. Y entonces en este momento están mucho más bajos, claro. Pero si estoy Porque- diciendo que el que pone el precio es el que alquila. Claro. El que alquila, quiero decir, el que va a arrendar el bajo, no el arrendador. Si la renta fuese un gran problema, No es los ningún problema, hombre, no los es ningún comercios problema. que somos dueños del bajo no cerrarían. ¿no? Efectivamente. No habría, entonces el propietario nunca cerraría. Bien, Si fuese, ¿los impuestos te ahogan? Sí. bueno, Santi? claro. Siempre. O sea, tú te encuentras ahogado en este momento. Hombre, por claro, los impuestos. claro, yo pago muchos por el impuestos, IBI, exactamente. O sea, tú pagas un riñón por ese bajo. 1.000 y algo euros, 1.100 y pico euros pago. 1.100 y pico. Y aparte de otros impuestos muchísimo más, claro. Toda la lista. Y el personal, la cotización Claro, del personal, claro, la cotización los sueldos se del arrodilla, todo se personal. arrodilla. Si quieres abrir haciendo competencia en los grandes áreas comerciales, tienes que abrir los sábados por la Claro. tarde. Es paga extraordinaria, es Ya. una paga Hombre, mayor, más o menos, si librar. tú calculas el IBI, calculas la seguridad social, calculas las nóminas, tienes que calcular más o menos unos gastos fijos, Sí. más o menos de 6.000, 7.000 euros al mes. Sí. Más o menos. Hoy en día, puedes montar una ¿Qué? ferretería, puedes ¿Cuánto montar tienes que una, vender? bazar, una zapatería, pero los 20 primeros días que vas a abrir es para cubrir gastos. No, y además no los cubres. Hoy no puedes abrir nada de eso Nada, porque nada, no nada. se vende. No se vende Porque nada. quien vende son las grandes superficies. Claro, es que claro, esto es la pescadería que se muerde la cola. Sí. Entonces, es que me digan, es que se abran ferreterías en Canedo, que abran panaderías, que abran zapaterías. ¿Y entonces por qué cierran las zapaterías? Porque cerraron todas las Sí, sí, ferreterías sí, claro, y porque claro. cerraron todas las tiendas de ultramarinos, salvo dos, que son los dos últimos mohicanos, Y entonces, que han quedado ahí con ultramarinos. ¿Cómo se...? Entonces, el pequeño Tú preguntas, comercio ¿cuál es la solución para el está pequeño comercio? abocado Hombre, a habría que la ayudarlo. destrucción. Ah, Sí, exactamente. sí. O sea, Habría no. que ayudarlos. Pero es que es peor. No solo es que el pequeño comercio esté abocado a la destrucción, o sea, a la aniquilación. Es que la clase media de este país, que es la que estaba aguantando este país, Está abocada a la Eso. aniquilación. está abocada a la aniquilación. O sea, Efectivamente. yo no sé si esto ya viene dado y estaba en la hoja de ruta de los gobiernos Efectivamente, sucesivos, sí. o si no. Pero desde luego el que levantó este país en los años 60, después del plan Marshall, Bueno, fue la clase media. bueno, también- Y el que montó el 80 o el 90% de las pequeñas empresas es la Sí. clase media. Que éramos Sí, no, obreros, sí y no. Éramos obreros que nos fuimos haciendo empresarios. ¿Por qué no? Con 2 o 3. Hombre, sí y no, porque date cuenta de que el centro era un lugar de vida, era un lugar donde vivía muchísima gente. El centro ahí está vacío. La gente, o sea, la clase media se vive, pero la clase media se ha ido a vivir a otros lados, porque no tiene aliciente ninguno para venir al centro. Lo primero que no Entonces, tiene ¿qué son ascensores en las qué habría, celdas, exactamente, ¿qué habría que ¿eh? hacer? A ver, a mi Mientras modo de ver, coche a la calle. efectivamente. Pues que la gente Mientras pueda coche poner un a la calle. aparcamiento, pueda poner un ascensor y volver a poblar el centro. Mientras no poblemos el centro, ¿Y pues con es qué? imposible. ¿Y con Es quién lo imposible. poblamos? Es imposible. ¿Con quién lo No, poblamos? efectivamente. Con el No digo que sea 55% fácil. de los No, chicos no digo que sea fácil. Que podrían engrosar esa clase media porque están suficientemente preparados y que no tienen trabajo. Claro. El 56%. Bueno, pero están yendo a Sanarón, están yendo a Sanera, No, pero están viven yendo en a... Narón. Pero es que Exactamente, se están- exactamente. Pero lo peor es que No, muchos no se han de ellos ido, están ahí al lado. Están ahí al muchos lado. se están yendo a Alemania, muchos se También. están Bueno, yendo a pero Brasil. sí, muchos se Bueno, van, bien. José, pero estoy Y el confesando. 56% Mira, de los que están en entrenador. Narón están Sí, parados. bueno. Bueno, pero los que están en Narón se han ido a Narón Sí, porque se han Narón ido a tenía Narón, unas efectivamente. condiciones que no se Aquí las no daba hay. el centro de Ferrol. Efectivamente. ¿Sabes Y qué porque aquí no ha condiciones dio habido... Narón? ¿Sabes qué condiciones dio Narón? Pero espera un segundo, porque aquí no ha habido una política por parte de urbanismo Claro. de facilitar las cosas. Porque aquí Sí. es que peor Hombre, imposible. peor imposible. Unos y otros. Eso lo suscribo. Por algo se 100%. quedará vacío. ¿Por qué se está quedando vacío el centro de Ferrol? ¿Por qué? Porque todos son trabas burocráticas Bueno, en este pero- ayuntamiento. pero como digo los yo, vamos, tú anteriores. sabrás más de esto que yo, pero ¿por qué eso se es así, queda por hacer? Sí, supuesto, sí. eso es así, por supuesto. Es decir, por supuesto. Es decir, por supuesto.
No puedes decir, es que aquella galería la vamos a mantener con el último junquillo y con la puntita de hierro y no de latón, porque ahora hay latón y antes había hierro. Es que los pisos antes no tenían urinario y ahora lo tienen. Es decir, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Oye, y a los José, nuevos ¿y tú que materiales. tienes Y hay experiencia que dar, con toda y la hay que hacer corporación? flexibilidad de las cosas. ¿Esta corporación, como prometió, facilita En absoluto. los trámites o están En absoluto. No los facilita en absoluto. Y te voy a explicar por qué. No es cuestión de corporación, es cuestión de funcionamiento, es cuestión de ayuntamiento. No es el concejal, no es el que dinamiza, no es la corporación la que dinamiza. Bueno, es el funcionario, es el técnico, Y a mí esto lo único que me trae es problemas, porque yo vengo aquí no cobrando y después cobraré fuera. Es decir, porque no gusta que se diga la verdad. Pero yo, como soy así de imbécil, vengo y digo la verdad. Y la verdad es que está funcionando igual de mal que funcionaba antes. Y ya está. ¿Y entonces dónde se ve el cambio? Pero es que antes tampoco funcionaba bien. Pero es que ahora tenemos mayoría Pero es que anteriormente absoluta. también tampoco. Pero espera un segundo. Sí, la verdad es claro. Pero antes decían que se tenía que consensuar. Ahora tenemos mayoría absoluta. Por lo tanto, el político tendrá que embridar al funcionario y tendrá que dictar los parámetros que tiene que seguir ese funcionario. Bueno, entonces, cuando pero para eso hay que tener categoría política. Hombre, claro, para eso hay que ser algo. Claro. Y hay que tener personalidad. O sea, el político es un mero ciudadano que está en un momento circunstancial de su vida en la política. Y hay otros que son políticos profesionales. No sé cuáles son los mejores. Hombre, Lo que digo en es que este hay que momento tener en el ayuntamiento personalidad. están muchos que Y a llevan un toda la vida, funcionario, los dientes, y a un funcionario que le han dicho cuando salió funcionario que iba a ser funcionario toda su vida, salvo que mate o asesine, o sea, que cometa un homicidio o un asesinato, que como tú sabes, como abogada no es lo mismo, salvo que mate o asesine o robe flagrantemente, no va a perder su puesto de trabajo. ¿Cómo pones a trabajar a ese ciudadano? Yo he sido empresario toda mi vida, desde pequeñito. Es lo único que viví en mi familia, ser empresario, para bien o para mal. Y este señor también nació en una empresa donde ya llevaba 100 y pico de años. Y él sabe que a sus empleados es muy difícil llevarlos por las malas, pero que si los tienes que llevar por las malas, al final lo despides. Pero es que a un funcionario no lo puedes llevar por las malas, le tienes que hacer la pelota para que te haga las cosas. Bueno, pero un momento. No, de momento ni nada, yo he sido concejal también, ¿eh? Sí, de acuerdo, si en eso no te digo que no, pero Poco lo que tiempo, sí, porque de espera un concejal segundo, aguanté poco lo que tiempo. sí hay es una normativa. Ya. Y esa normativa se puede variar. Cuando tú tienes mayoría absoluta, puedes variar la normativa para agilizar una serie de trámites. Puedes variar la normativa de urbanismo, porque tienes mayoría Pero también tienes que absoluta. tener carácter. Pero tienes que, Y claro, tienes que tener valía. Claro. Y hace un examen para ser concejal de carácter, de valía, Bueno, de pero valentía también y de tiene- narices. también ¿Qué tiene- Lo hace. me también dices? Estamos tiene- en manos de monas. Yo eso no lo digo. Pero Yo eso no lo- pregunto, yo eso no estamos lo en digo. manos de Yo lo monas. que digo es que si alguien le hizo un examen a los que van de concejales para saber si vale para representar a la ciudad dignamente en esa concejalía. Bueno, pero lo que ha no dicho hablo Pepe de es esta verdad, con una concejalía. mayoría absoluta será Hablo- siempre más fácil que tener que negociar con alguien. Exacto, porque tú puedes No, tener ¿tú crees en que no? absoluto, ¿Tú en crees que no? absoluto, no. Bueno, me extraña, es claro, cuestión yo creo de que- personalidad. Bien. Es cuestión de personalidad. No, a ver, perdona un segundo. Entonces te Ya. voy a dar un giro. No, José, si estás diciendo lo que decimos Santi y yo. Si la persona que tiene la mayoría absoluta tiene la personalidad adecuada para llevar a buen puerto una nave que es una ciudad, Y si no la funcionará. Y si no la tiene, pues señores, lloremos todos. ¿Nosotros a juntos. quién hemos votado? ¿A los nombres de los concejales o a unas siglas de un partido? A las siglas de un partido. Entonces, hija mía, pues ya me has dejado desarmado. Porque aquí se le ha votado a un partido, punto y final. Es decir, Nadie que- conocía a los ciudadanos que iban en la lista de concejales. Mañana se presenta la estatua del Marqués de Amboa. Nadie conocíamos. Y la votan. Pues Ya, claro que ya. sí, desgraciadamente. ¿Pero eso por qué es? Porque hay una partitocracia que no les interesa que sea de otra manera. Vale. Porque tú crees que yo iba a aguantar mucho en el Partido Popular. Pero vamos. Tal y como estoy hablando aquí. Bueno, ¿tú de crees todas que yo maneras, por- en el Partido Popular, lo digo porque llevo Sí. militando en él 30 años. Bien. Y ya fui concejal del Partido Popular. ¿Vosotros creéis que yo tengo un futuro político? Cierto. No. ¿Con mi carácter y diciendo lo que digo? No. ¿Por qué? Pues porque no valgo para concejal. ¿Quién tiene que valer para concejal? Aquel que es sumiso al partido. ¿Vosotros creéis que si el alcalde de Ferrol, y yo sé, y lo conozco, y lo quiero además, que es una persona valiente como persona, ¿tú crees que si se impone a su partido, que dura mucho como político en el partido? Yo os digo que no, porque los aparatos del partido dictan unas normas, y tienes que ser sumiso a esas normas. Y como eso está así, pues está así. Eso habría que cambiarlo. ¿Es Se ha cierto, dicho de es cierto cambiarlo. que está desbordado? Hombre, yo estaría desbordado. si No, no, fuese en él. este momento es Yo cierto que estaría está des- desbordado por yo la estaría corporación, desbordado. que no Yo controla la Yo corporación. estaría desbordado en este momento. O sea, ¿tú crees que el alcalde de Ferrol no controla la corporación en este Yo momento?
yo, si en este momento fuese alcalde de Ferrol, yo estaría desbordado con esta corporación. ¿Te parece? Yo sí, pero yo igual no tengo la capacidad que tiene él. ¿Pero por qué? Hombre, porque vamos a ver, es problemático, un ayuntamiento como el de Ferrol es problemático, y después hay otra cosa. Bueno, una mayoría absoluta lo facilita, en No, teoría. es que estáis equivocados. Puede ser, Y os voy a explicar por qué estáis equivocados. Puede ser. Explícanoslo, Y os lo porque digo- tú y yo lo y entendemos. os lo digo con A cariño, ver, os lo digo con cariño. Estamos Mira, equivocados. sí, os lo digo por qué. Mira, yo os lo digo por qué. La corporación, para ser mayoría absoluta, son 13 concejales, ¿vale? Bien. Y la mayoría absoluta no la tiene el alcalde. La tiene cada uno de esos 13 concejales. ¿Por qué? La respuesta es fácil. Porque yo soy dueño de mi escaño. No es el partido. Bien. El partido se ha endemoniado a sí mismo, es decir, ha hecho que le voten a las siglas y no a las personas. Con lo cual igual no están las personas adecuadas que votaría el pueblo. Lo dejo con una interrogante. Pero sin embargo, mi escaño es mío. Y si a mí el alcalde me aprieta como concejal que tengo que pasar por donde él me dice, tengo dos posibilidades. Decirle que sí o decirle que no. Pero mi escaño es mío. Y si yo me voy... ¿Se prepara el motín de la Bounty? No, yo creo que no. Entonces... Yo creo que no, porque tampoco tiene narices a eso. Entonces, bueno, pero entonces si tú ves que Claro. no puedes hacer nada porque todos te tienen controlado, te vas. Si eres el alcalde. Naturalmente, Pues si yo, eres el alcalde. yo lo que te, Si eres el alcalde y tú... yo no le aconsejaría que se vaya, porque eso es es un fracaso personal. Yo lo que digo es que... Digo en el caso de que tú estás es que poniendo. estáis equivocados en puede cuanto ser, a que puede ser. tenéis mayoría absoluta. Si fueseis alcalde vosotros, tenéis mayoría absoluta, es mentira. La tienen los 13 concejales y cada uno de ellos tiene un escaño. Y como uno se puede ir, queda en minoría el alcalde. Sí. Y entonces ya no tiene mayoría absoluta. ¿Y tú crees que se podría ir alguno? Sí, en claro este que sí. momento? Sí, que No, se no, puede que ir querría cualquiera. irse alguno. Pues hombre, yo creo que en principio que no, porque... Entonces, es una hipótesis. Pero sí se puede ir, claro, pero es que Hombre, estamos claro. trabajando con hipótesis. Pero imagínate que no se quiere ir ninguno y que entonces el alcalde es el que Pues el tiene que alcalde no le pilotar puede la apretar a nave. ninguno tampoco, ¿A porque si le todos? aprieta... No, en el momento que le aprieta a uno y le apriete demasiado, igual le dice, mira, yo estoy en lo mío y tú atenta a lo tuyo. Hombre, yo creo que te vas, que si eres un concejal y ves que no está a gusto... Yo solo que no está conozco a un contigo, la concejal que se ha corporación, coges ido. y te vas. Yo Pero solo vamos, conozco a un no sé. concejal que se ha ido. Solo conozco a uno que se ha ido. No, yo conozco a muchos que se han ido. Yo me he ido y dejado el escaño. Oye, Bien hecho, bueno. Tú te Y a lo mejor porque cobraba poco. Oye, yo conozco a Fra Molinero, que también se marchó cuando el Bueno, tema de Reganosa. yo conozco Y a se uno- marchó en ese momento. claro. Yo conozco a uno, pero Fran no estaba gobernando en aquel momento. Pero Fran se no marchó. estaba gobernando. Pero él se marchó. Yo sí estaba co-gobernando y me fui. Pero bueno, yo pongo mi ejemplo porque me conozco. Yo me conozco y yo antes de pelearme, y yo sé que a mí no me han votado, porque han votado a las siglas. Pero los concejales no todos tienen la misma idea. Creen que les han votado a ellos, porque creen que son el ombligo del partido. Algún concejal a lo mejor piensa que le han votado a él, cuando poco conocidos son en la ciudad, porque esta ciudad no conoce mucho Bueno, a su gente. entonces vamos a ver. Y vamos- casi todos los vamos a concejales que están partir ahí de una son base, nuevos. que yo creo que estamos de acuerdo en esto. Si un equipo, llámale X, con mayoría absoluta, no lo tiene claro entre ellos mismos, y entonces esa especie de ese run run del que tú estás hablando está haciendo mella, malamente podrá sacar adelante a una ciudad tan conflictiva como Claro. Ferrol. O sea, simplemente se cobran sus sueldos y a vivir, que son Sí, 2 días. y yo creo que a partir Yo no hay que- recuerdo a ninguna corporación que estuviese Y no es tierra fácil, homogeneizada. Ferrol, no es una plaza No, claro fácil. que no sí. es no, nada yo no Y si fácil. recuerdo- encima hay este mar de fondo... Yo no es recuerdo nada a ninguna, fácil. A cualquiera. yo no recuerdo a ninguna corporación que estuviese homogenizada. Es cierto que no había mayoría absoluta, pero es exactamente igual, quizás mejor, porque mira, cuando gobernó aquí durante 8 años el bipartito PSOE, Izquierda Sí. Unida o PC, tenían más que mayoría absoluta, porque en vez de ser 13 eran 20. Entonces, aunque uno se cabrease, no importaba, tenían 13, y entonces siempre era mayoría absoluta. Pero cuando tienes 13 justos y 13 de tu propio partido, ¿cómo no se enfade contigo personalmente o no personalmente? Porque tú difieres de cómo él lleva su concejalía y tú has delegado en él, pues esa concejalía es el reino de taifas Oye, de ese señor. pero ¿sabes la gracia que a mí me hace? Y entonces tienes que ser amigo de él. Pero si es que Y lo te que puede es... hacer mucho daño, como te puede hacer mucho Pues daño. la concejalía. Bueno, pero a mí lo que Supongo me que está sí. haciendo gracia este panorama es lo siguiente. O sea, que mucha gente, en este momento, diputados por Ferrol, y en este momento concejales, no eran ni siquiera del Partido Popular. Los ha fichado el alcalde No, para yo- formar parte de su grupo porque a él le dio la gana. Sí, sí, Chico, claro. pues entonces, si no le funciona el grupo, el que tendrá que irse es el alcalde. Vamos, digo yo. Eso en una cosa normal. Si yo ficho a mi gente, me traigo un grupo de amiguetes, o de amigos, o colaboradores, y veo que ni siquiera muchos de ellos son del Partido Popular. Bueno, a mí lo es que me- más, a mí- algunos la ficha se la hacen a los 5 minutos. A mí eso me llama mucho la atención, Es que- pero es yo que creo yo me en los, estoy quedando pegada yo con lo creo que en estás los diciendo. independientes, aunque pienso que no los hay. Yo creo en la gente independiente, aunque yo creo que nadie es independiente, porque todos tienen, o todos tenemos, mejor dicho, una ideología o una manera de pensar. Ortega ya lo ha dicho antes que yo, Ortega y Gasset.
que cada uno y sus circunstancias personales, con lo cual no hay nadie que sea totalmente ajeno a las veleidades políticas y que no tengas una idea de cómo quieres la sociedad. Que sí podemos coincidir, mira, yo en alguna charla que hemos tenido aquí, yo he coincidido en muchísimas cosas, cosa que me parece extrañísima, con el representante de la CIGA. Pero es una muy buena persona, para mí, que no lo conocía hasta que coincidí con él 2 o 3 veces en la televisión, y estábamos de acuerdo en los debates en el 80% de las cosas. A lo mejor no estamos de acuerdo en cómo debe ser la política a nivel económico internacional, pero desde luego en cómo tiene que ser Ferrol estamos de acuerdo, en que Navantia tiene que hacer bancos estamos de acuerdo, en que la plataforma hay que hacerla estamos de acuerdo, en que hay que potenciar Ferrol estamos de acuerdo. Es que estamos de acuerdo en todos. Ahora, si aquí la ideología política se sustrae a 3 o 4 conceptos, nada más. Hoy además el movimiento es del capital. Sobre todo la local, la política local. Bueno, eso ya muchísimo menos, ya de la ideología. Yo, aparte de lo que has dicho tú, de no pagar el IBI, que dices que te niegas a pagarlo. Pero es que no, es que me niegue. Pero es que si no vendo y no gano, es lo que le pasa a este señor, tengo que cerrar. Claro. Y si no vendo y no gano, tengo que cerrar. Y si no cierro, y si cierro, primero le pagaré a mis empleados porque tienen que comer. Y segundo, si puedo, pagaré el IBI porque no me quedará más remedio, porque es un impuesto revolucionario del gobierno hacia nosotros. Sí. Es una extorsión. ¿Pero por qué? Porque hay una maquinaria municipal y supramunicipal y estatal que se lo devora todo. Porque si el banco no nos puede dejar créditos, o no quiere dejarnos créditos, porque le es más cómodo suscribir deuda del Estado, que por otro lado le obliga el Estado a los pequeños empresarios, porque posiblemente no podremos reembolsar, y nos tendrán que embargar, y los bancos, que son las mayores inmobiliarias de España en este momento, porque Europa tiene otro proceso y otro problema que no hemos tenido nosotros, estamos pagando lo que a lo mejor ellos pasaron en su momento. Porque España va 30 años por detrás de cualquier otro país de la Europa adelantada, esto está más claro que el agua. Y ellos ya han tenido sus problemas, supongo que también, y los han pasado de otra manera. Aquí a nosotros, cuando se nos viene el problema de que la banca no nos da un duro, veníamos de un proceso en donde ya no nos lo daba. Lo que pasa es que después todo era bueno, tú decías, es que aquí había dinero por todas las esquinas. Espejismo. Eso era es. Un espejismo. Pero ese espejismo duró 10 años, y entonces en 10 años todos pensábamos que ya éramos ricos todos. Yo recuerdo que estuve hace 12 años en Japón, y en Japón decían que el interés era 0. Pero tú hablabas con la guía, que era con lo que te entendías, porque yo japonés no hablo, y los japoneses tampoco hablan inglés, ¿eh? Y dijo el otro día un señor que da inglés en la voz de Galicia, imparte estos cursos de la voz de Galicia, que yo estoy tratando de seguirlo, pero soy incapaz. No, creo que ya lo he dado por vencido el problema. Es que en ningún sitio del mundo se habla mejor inglés que en España, salvo en Inglaterra. Porque incluso en Estados Unidos hablan, bueno, en Texas hablan el tejano y en Estados Unidos hablan el americano, que es una variable del inglés. Pero decía él que nosotros a veces somos tan perfeccionistas que creemos que el español habla mal el inglés por la pronunciación y por el acento. Todos los demás países hablan igual de mal. Y yo en Japón no he encontrado a nadie, porque gente que venía conmigo sabía hablar inglés, que fuera de los estamentos oficiales, Japón, segunda potencia mundial, que tampoco hablan inglés, hablan el japonés. Tampoco hay mucho turismo, quiero decir que tampoco hay mucho interés. Pero sí, lo que sí he aprendido de Japón es que allí todo el mundo cree en su gobierno que los intereses son 0%, que cuando llevas 0%, o sea, lo que te pagan, me refiero. Bueno, aquí no es 0%. No, lo que te pagan. Cuando llevas el dinero al banco es 0%. Vale, te lo aguantan, te lo aguantan allí, te lo tienen allí. Y cuando tú vas a buscarlo es el 1,5%. Y tampoco se pedía mucho dinero porque yo no he visto grandes obras de infraestructuras privadas en Japón. Bueno, yo estuve circunscrito a la ciudad de Tokio, ¿eh? Lo que te quiero decir es que a veces no es solo el problema de que el dinero sea caro o barato, es que accedas o no accedas a él. Y lo que hacía Japón en aquel momento era mandar a través de Alemania dinero para España. Y España tuvo dinero, pero a dar y a tomar. Lo que pasa es que después hemos gastado más de lo que podemos pagar. Claro. Y entonces estamos pagando 40.000 millones de interés. Último minuto, vamos a volver ya porque se nos está quedando, ya se nos acaba. ¿Cómo se nos acaba? Sí, ya se nos acaba. La noche es joven. Se nos está acabando. Santi. Nada, volviendo al tema del pequeño comercio, cuando dicen el precio, el dinero es el 0, eso es el Euribor. Cuando tú vas al banco el precio vale un 7, un 8%. Exacto. Es como el 10 o el 10%. Eso es lo mínimo que te va a valer. O sea, Pero en este momento, yo digo que el pequeño comercio tiene una ventaja sobre las grandes superficies. Las grandes superficies tienen cash. ¿Pagar al contado? Bueno, sí, prácticamente. Sin embargo, el tema del crédito al comprador hoy puede funcionar más en el pequeño comercio. Puede ser. Hombre, o sea, tendría cosas... No, ellos tienen también las tarjetas. Y tienen también financieras. El Corte Inglés tiene sus tarjetas y te demoran el plazo. Y muchas veces la financiera es la misma. La de Esper, que la Master, que la o sea que eso tampoco sería una ventaja para vosotros. Entonces veis que está
abocado al cierre. Desgraciadamente, Hombre, sí. Desgraciadamente, no tú, sí. que ya cierras. Hay una constancia bastante clara, ¿no? Que es verlo, que cada vez van quedando menos comercios, cada vez van quedando menos grupos, cada vez hay más locales vacíos. Y no son las rentas, ¿eh? ¿Qué solución veis para el centro de Ferrol? Volver a probar, no sé, habría que buscar la fórmula, creo yo, de intentar que vuelva la gente a vivir, que sea otra vez... Hacerlo confortable. Exactamente. Y dejar que la gente Están acceda todos a los su pisos casa vacíos. en coche. Claro. Porque es que los ciudadanos de la calle Madalena y de la calle Real, en los trozos estos de la Supermanzana que empezaron por allí, calle Merita, es que no pueden entrar a ninguna hora del día a su casa. Sí. No pueden poner el coche en el portal de su casa ni un minuto porque está prohibido pasar. O sea, la Punto. clave podría ser esa peatonalización, que es lo que está influyendo negativamente en Hombre, esto. yo no sé Hombre, si la fueron clave o parte catalanes de o ello, alemanes. sí, hace Parte de la falta. solución. Yo no sé si sería. fueron catalanes, en este caso alemanes, los que hicieron el estudio de la supermanzana peatonal, pero que es una equivocación crasa en este momento de crisis, seguro. Que se tendría que volver a plantear el ayuntamiento. Bueno, pero hombre, ya, eso desde por el minuto supuesto. cero, ya. Yo no estoy diciendo tanto el circular los coches como si el aparcar en determinadas, no digo en todas, a lo mejor 2 calles peatonales en vez de una que teníamos, pues sí. Pero es que a las 11:30 de la noche, la calle Real que continúa de la Plaza de Armas por la Plaza de España, en 2 años Nada. no se ha dejado entrar los coches de 11:30 a 11:30. Y sin embargo, en esta otra calle Real se deja aparcar a ambos lados y ahí la policía no multa. Y si yo pongo mi coche delante de mi casa a las 11:30 de la noche, en la otra parte de la calle Real, calle Magdalena, calle de la calle María o calle de tal, me multan. Bien. Y aquí se aparque por donde se aparque, tal. Yo creo que es que aquí yo creo que no se estudian las cosas, Pues no se hasta le pone aquí- sentido. Hasta aquí hemos llegado. Yo creo que le hemos dado un repasito a todo. Le hemos dado un repasito. A ver si ahora no nos lo dan a nosotros. Yo os agradezco muchísimo. Nada, muy ameno, muy Os agradezco muchísimo el que hayáis estado aquí. Yo creo que tenemos que repetir, porque habéis puesto cosas muy encima de la mesa. Lo Yo que pasa pensé es que íbamos a una estar hora, hasta las 3 de la mañana, ¿eh? ¿verdad que sí? Siempre Dejarlo se nos ahora, queda corto. dejarlo ahora, yo creo que... Santi, yo te deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Pedro. Yo quiero ver esa esquina dentro de nada, no sé con qué, pero con otra cosa, ¿eh? Exactamente. Para ti y para Como todos. oficinas municipales. Es el futuro. Es el futuro, no lo sé. Muchas Muy bien, gracias, muchas gracias a ti. y muchísima suerte. Y José, muchísima suerte, porque tú sigues ahí a la brega. Sí, pero yo voy a seguir el paso de él, desgraciadamente. ¿Vas a seguir el paso sí, de él? claro. Mira, nosotros en algo que es un poco relacionado con la construcción, la mueblería, nuestra mueblería vendía 100.000 euros al mes. Y ahora estamos vendiendo 10.000 euros al mes. ¿Tú crees que eso tiene posibilidades de futuro? No. Pues te podría hablar de más cosas, pero no venimos aquí a contar nuestra vida personal Bien. ni a dar pena. Digo que el comercio está en esa tesitura. Mira, ahora lo que está funcionando un poquito es la hostelería. Yo te aseguro a ti que la hostelería que está funcionando en un 95% es el propio ciudadano que tiene su negocio de hostelería y con muchísimos problemas se mantiene abierto. ¿Cuándo se va a abrir ese hotel? Le tienes que preguntar al alcalde Ferrol. Siguen bloqueados. Sí. O sea, casi podrías decir que otro vendrá, qué bueno te hará. No, yo no he visto ningún alcalde mejor que el que está. No. Pues... Y no con es todo por lo que has hacerle... dicho, señores, no decimos nada más. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren. Y esto sigue abierto. Gracias.